Hola, ¿qué tal Iglesia Bíblica Cristiana de Pichilemu? Para mí es una bendición, es un privilegio poder saludarles nuevamente y desearles que nuestro Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos como cada domingo para profundizar sobre el estudio de nuestra serie del libro de Santiago. El título de nuestra serie es La fe sin acciones no funciona. Y hoy estamos en el mensaje número 5 y el título de nuestro mensaje es Una fe viva se mueve. Este está centrado en el capítulo 2, versículos 14 al 26. Y como introducción quiero que tengan en mente una moneda. No importa el valor, pero quiero que tengan en su mente una moneda. Y si la tienen físicamente en su mano, mucho mejor, porque quiero que consideremos que la moneda tiene dos caras o dos lados con una impresión distinta. Por un lado, tiene un número que es el valor de la moneda y en la otra cara generalmente tiene impresa una imagen que la identifica y sería el sello de autenticidad de esa moneda. Lo interesante es que cuando queremos utilizar esta moneda, la usamos completa. No podemos usar solamente una cara de la moneda. Usted no va al almacén y le dice a la persona que lo atiende, quiero pagar con esta cara solamente y la otra me la reservo para mí. No funciona así. La moneda se entrega completa, ambas caras al mismo tiempo. Lo que veremos en el mensaje de hoy es que así como la moneda, igualmente funciona la fe y las obras. Ambas son caras de una misma moneda y no podemos separarlas. Oramos para que el Espíritu Santo nos guíe en esta enseñanza, para que el Espíritu Santo traiga más verdad, traiga más revelación del corazón de Dios para nosotros. Pasemos a los versículos que nos van a ocupar en esta enseñanza. Versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Lo que Santiago está diciendo aquí a los hermanos son dos cosas, y lo hace en forma de preguntas para que cada uno pueda responderse o analizar en forma personal. Primero, hay alguien que dice que tiene fe. Y Santiago dice, ¿de qué le sirve andar por la vida diciendo que tiene fe? Andar promoviéndose como un cristiano. Eso no le aprovecha, es decir, no le sirve. ¿De qué le sirve a alguien decir que tiene fe si al mismo tiempo no tiene obras o no tiene acciones? Esto no tiene ningún provecho, dice Santiago. Y en segundo lugar, Santiago se pregunta si acaso esta fe sin acciones podrá salvarlo. La pregunta para nuestra primera aplicación es, ¿anda usted promoviendo su fe con sus palabras? ¿O espera que le reconozcan como cristiano por sus hechos? ¿Es conocido usted en su barrio como cristiano porque usted lo dice o porque la gente se da cuenta? La gente lo nota que usted es distinto a ellos. El apóstol Pablo en los Gálatas, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 6, escribe lo siguiente. Él dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es una fe viva, una fe que produce acción. Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día. Para explicar esto de la fe y las obras, Santiago pone aquí el ejemplo de un hermano o una hermana que tienen necesidad de abrigo y de mantenimiento. Dicho en otras palabras, tienen necesidades económicas. Es un hermano pobre. Versículo 16. Y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos
pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? El versículo 16 continúa en el mismo contexto de estas dos personas, donde alguien o alguno de vosotros le dice, vayan y caliéntense y abríguense y coman, pero no hacen nada más. O no le dan ropa, no le dan abrigo para el cuerpo, no hacen una acción. Entonces la pregunta que hace Santiago es, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Les sirve de algo las buenas intenciones? ¿Les sirve de algo las palabras lindas? Y la respuesta es no, no sirve, no les ayuda. Ese hermano o esa hermana seguirá teniendo la misma necesidad. Y veamos una pregunta para nuestra aplicación. ¿Qué acción práctica está haciendo usted que demuestra el carácter de Cristo? Y quiero para esta aplicación que vayamos al Evangelio de San Mateo. San Mateo capítulo 25, versículo 35 al 40. Mateo escribe lo siguiente: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey respondiendo, el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Pregunta para nuestra aplicación. ¿Qué haré esta semana? ¿Qué hará usted esta semana con alguno de los hermanos de Jesús más pequeños que demuestre el carácter de Cristo? ¿Está dispuesto a hacer algo, una acción para demostrar el carácter de Cristo en usted? Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En este versículo 17, Santiago entonces afirma que así como el ejemplo anterior no sirve solo las buenas intenciones, así también la fe, si no tiene obra o si la fe no tiene acción, es una fe muerta. No hay vida en esa fe. Esa fe no hace nada, esa fe no sirve. Alguno dirá, dice el versículo 18, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Nuevamente Santiago pone el ejemplo de dos personas, una que tiene fe y otra que tiene obras. Entonces el que tiene fe desafía al que tiene obras y le dice, muéstrame que tienes fe, porque yo no la veo, porque yo no veo tus acciones. Mientras que el otro, el que tiene obras, dice, bueno, yo con mis acciones te demuestro que sí tengo fe. Volveremos sobre estos dos versículos para nuestra aplicación final. Por ahora pasemos al versículo 19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aquí en el versículo 19, Santiago está diciendo que no basta solo con decir yo creo, porque también dice los demonios creen. Satanás incluso también cree y tiemblan, dice, delante de Dios. Versículo 20. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y lo que Santiago dice en este versículo 20 es fuerte. Él dice, ¡qué tontería! Tú no puedes decir que tienes una fe viva si no haces lo bueno, si no haces lo correcto. Iglesia, la fe viva produce buenas obras.
La fe viva se mueve. Mencione usted aquí, vamos a otra aplicación, en el versículo 20. Mencione alguna buena acción que usted haya realizado esta semana. Identifique alguna buena acción. ¿Cuál fue la motivación de su corazón para realizar esta acción? ¿Fue fruto de una fe viva? Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y para confirmar su enseñanza, Santiago toma el ejemplo de Abraham, quien es el padre de la fe, y dice que él fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Versículo 22, va de la mano. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y el versículo 22 lo aclara aún más diciendo que la fe y las obras van juntas, son una misma cosa. También dice que la fe de Abraham se perfeccionó o se hizo completa por la acción. Este ejemplo de Abraham es muy interesante porque es el mismo que usa Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 4 para decir que Abraham fue justificado por su fe. Y pareciera que Santiago tiene un conflicto con la enseñanza de Pablo, pero sabemos que la Biblia no se contradice, al contrario, la Biblia se confirma a sí misma. Y lo que Santiago dice es que la fe de Abraham se ve, se hace manifiesta con sus hechos. No veríamos la fe de Abraham si en el registro bíblico no estuviera escrito que él tomó a su hijo, tomó la leña, tomó fuego y caminó hacia el monte de Jehová, donde él le había indicado, e hizo allí un altar donde sacrificaría a su hijo. Pregunta para nuestra aplicación. ¿Cuál fue la última vez que usted hizo algo o que usted se movió motivado solo por esa fe viva dentro de usted? ¿Cuál fue el resultado de esa acción? Explique ahí usted cuál fue el resultado de moverse producto de la fe dentro de usted. Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Así dice que se cumple la escritura cuando dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y además dice fue llamado amigo de Dios. Versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Con el ejemplo de Abraham, Santiago entonces quiere confirmar que el hombre también es justificado por sus obras y no solo por la fe. Versículo 25. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por sus obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? En este versículo 25, Santiago recuerda otra historia de sus antepasados, donde una mujer extranjera, es decir, una mujer no judía, y además dice la Biblia que era una mujer ramera, es decir, prostituta, fue justificada por sus obras, lo que indica que esta mujer creyó en Dios y tuvo una fe viva que la llevó a moverse. Esta historia la encontramos en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, Josué capítulo 2, en el versículo 1 al 21. Y también lo encontramos en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11 del libro de Hebreos, ese maravilloso capítulo de los héroes de la fe. Capítulo 11, versículo 31, hace mención de esta mujer. Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y para finalizar, Santiago pone otro ejemplo, diciendo que así como el cuerpo
Si no tiene espíritu, está muerto. Así también la fe sin acciones está muerta. Pasemos ahora a nuestra aplicación principal y para ello vayamos por favor a nuestros versículos 17 y 18. Para nuestra aplicación principal, veamos nuevamente el ejemplo de nuestra introducción, las dos caras de una misma moneda. Dijimos que no funciona de otra manera, no hay forma de separar una cara de la otra. Y eso mismo es lo que Santiago está diciendo en todo este texto. La fe sin acciones no funciona. Y este versículo 17 es el versículo clave, es el versículo base de nuestra serie de estos 12 mensajes del libro de Santiago. La fe sin acciones no funciona. Vamos por favor a nuestros versículos de aplicación, versículos 17 y 18. Primero el versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Lo que Santiago está diciendo en todo este texto que estamos viendo hoy es que sí, la fe y las obras van de la mano. No podemos separar la una de la otra porque definitivamente no funciona así. ¿Podrá haber obras sin fe? ¿Podrá haber fe sin obras? ¿Qué piensa usted? Versículo 18. Alguno dirá, tú tienes fe. Otro dirá, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Iglesia, si su fe no le mueve a la acción, vale entonces preguntarse, ¿qué tipo de fe tengo? ¿Es una fe viva o es una fe muerta? Si su fe es viva, si le lleva a moverse, le llevará a la acción. Si no le lleva a la acción, entonces es una fe muerta. Y eso dará testimonio de su fe. Sus acciones, sus obras, lo que usted hace, dará testimonio que la fe que en usted hay es una fe viva. La fe viva produce movimiento. La fe viva produce acción. Que el Señor les bendiga y nos estamos escuchando en el próximo mensaje de nuestro próximo domingo, donde continuaremos profundizando sobre este maravilloso libro de Santiago. Que el Señor les bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.